Andahuaylas, departamento de Apurímac, pertenece al llamado trapecio andino, zona que durante la segunda mitad del siglo XX focalizaban los mayores índices de pauperización económica y social, siendo uno de los espacios donde se expresó con mayor violencia el conflicto armado interno que enfrentó al Estado peruano y al grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso desde 1980 al 2000. Por su proximidad a Ayacucho, sufría el impacto de la violencia senderista y era una de las 56 provincias que estaba bajo el control militar y cuya población tenía recortados sus derechos constitucionales. Debido al estado de emergencia, las Fuerzas Armadas se acantonaron allí con un considerable número de efectivos. La mayor parte de la población andahuaylina era campesina, tenía como lengua materna el quechua y se encontraba nucleada en pequeñas comunidades. En 1988, en pleno estado de emergencias en Andahuaylas, se desarrolló la 13 Muestra Nacional de Teatro Peruano, que contó con la participación de más de 300 teatristas procedentes de 12 departamentos del país, que durante una semana difundieron sus espectáculos en las comunidades campesinas y realizaron funciones en el Cine Teatro Antón Espinoy. Allí lograron convocar a más de 1.200 espectadores diariamente, quienes fueron partícipes de un convivio teatral, cultural y político, a pesar de la atemorizante presencia de efectivos armados del ejército en la puerta del cine teatro, de miembros de Sendero Luminoso y militantes de la izquierda democrática confundidos entre los espectadores y la de efectivos policiales que controlaban dentro de la sala. Fui partícipe de este evento como actriz integrante del Grupo Cultural Yuyachcani y como dirigente del Movimiento de Teatro Independiente. Ahora, 32 años más tarde, me posiciono como investigadora para recordarlo, investigarlo y analizarlo desde la distancia temporal, espacial y teórica. Cuento con el registro fotográfico de Adi Barandiarán, una fotógrafa de su tiempo, orgánica al movimiento, que supo ser ágil, delicada e invisible para incorporarse en las salas de trabajo creativo, desde los procesos hasta los resultados y sus presentaciones en los espacios más diversos. Ese material en blanco y negro y de revelado en laboratorio, así como los testimonios y archivos que acompañan mi exposición, me han mostrado un panorama muchísimo más amplio y desconocido en ocasiones de lo que fue la 13 Muestra Nacional de Teatro, de su importancia y trascendencia. La presente investigación busca describir el contexto, las estrategias de organización y las propuestas de intervención en el debate público en 1988 a partir de analizar el rol político del teatro y cómo los grupos teatrales tematizaron el conflicto armado interno en las obras que se presentaron. Sendero apareció y anunciando en los hechos que desafiaba al Estado, proponiendo desaparecer al Estado, liquidarlo, ¿no? Y comenzó en el sur del país, particularmente en las provincias de Ayacucho, y después fue creciendo el movimiento, una rebelión armada que nadie esperaba, porque Sendero había anunciado desde años antes, diciendo viene la guerra y comienza la guerra, y no comenzaba, pero ocurrió. Y de pronto la Sierra Central y particularmente Ayacucho, Huancavelica y después Andahuaylas, se vieron en un baño de sangre enorme por los dos lados. Había comenzado una guerra sin testigos, sin periodistas, sin Cruz Roja, sin nada, sin heridos además. Curiosa guerra, ahí morían todos. Porque Lima seguía en su democracia y en su vida ahí de la Izquierda Unida con Alan García peleándose ahí, y adentro desangrándose el país con esta guerra sin heridos, sin periodistas, sin Cruz Roja y sin nada.
Cuando llego a Andahuaylas, la primera impresión que yo tengo al bajar del aeropuerto de Andahuaylas, centro de la ciudad, algunas casas, algunas medias destruidas, incluso con quemadas, algunas paredes y con inscripciones de Dios y martillo, ¿no? Escuchar al jefe de comando político militar o la autoridad militar que había ahí hablar sobre las ideologías extrañas que vienen a hacernos daño y todo lo demás, y afianzar el patriotismo y todo lo demás. Era comprender que todos estos teatristas que habían venido de Lima, ¿no?, y de otros lugares del país, tenían que insertarse en esa dinámica de presión terrible que significaba el estado de emergencia. La violencia aparece en el país y los grupos de teatro son los primeros en sentir lo que está ocurriendo y en expresar por primera vez las primeras reacciones frente a esa violencia. Creo que dentro de la historia del movimiento, Andahuaylas es un hito, porque muestra o pone en evidencia la importancia que puede tener el artista y llegaban con una mirada distinta a la realidad, recreando, no fabulando, inventando historias, y que quizás era lo que se necesitaba en ese momento. Y cuando la violencia arrancó, los grupos de teatro, en vez de refugiarse en un teatro que no tocara la violencia y que se salvase haciendo otras cosas, no, lo que hizo fue exactamente lo contrario. La muestra es una experiencia de encuentro autogestionario, de formación y confrontación del quehacer escénico nacional. Se elige un grupo organizador y el encargo es tomado al estilo de la mayordomía de las fiestas populares andinas, el Carbullo, aquel o aquella que apadrina y se compromete a realizar el evento buscando aportes voluntarios. Desde 1984, la muestra fue reforzada por la creación en Lima del movimiento de teatro independiente, que asumía como su célula básica al grupo, que impulsa la creación colectiva, la conquista de nuevos espacios y nuevos espectadores, y la actriz y actor creador que dialoga con su realidad sociopolítica y cultural. En 1988, por primera vez, Andahuaylas organiza un evento cultural de gran magnitud. Nunca se había hecho un evento de carácter nacional con el tema cultural en Andahuaylas, ¿no? Es la primera vez que se organiza este evento y es por primera vez también que sucede algo extraordinario. Le hemos aceptado, sí, porque nos pareció interesante, ¿no?, que Andahuaylas iba a vivir después de años de ser privado de todo, de ser zona de emergencia, de vivir estos dos eventos. Y inmediatamente convocamos una reunión y se llenó de gente que uno ni se imaginaba. Vienen y dicen queremos participar y vamos a formar un comité, pero era también como una forma de desafío a la situación de violencia que se vivía. Las prohibiciones, el desconfianza, los muertos, los cadáveres que había. Involucró a toda la provincia, involucró al municipio, involucró a los institutos, a los colegios, involucró a las autoridades y por supuesto a todas las comunidades, ¿no? Entonces yo me recuerdo que no era centralizado el trabajo en Andahuaylas. Hemos llegado a las 200 comunidades campesinas que hay en Andahuaylas. Hemos ido hasta la última comunidad que quedaba en los rincones del río Apurímac. Entonces creo que fue muy importante cómo se trabajó en todos estos niveles con el propósito de realizar la muestra, que no era otra cosa que la expresión de lo que estaba pasando fuera del festival en sí, ¿no? Entonces, por primera vez en Andahuaylas tenemos algo de 8 grupos de teatro, ¿no? Ahí está José María Arguedas, allí nace El Color de la Forma, nace Jayari, ¿no? Nace también el grupo Pucllay, con un objetivo muy interesante.
empezamos a trabajar el teatro como estrategia para reivindicar el quechua en el contexto educativo de Andahuaylas. Muchos de los grupos cumplían una doble función respecto a la creación de discursos y opiniones acerca de lo que estaba sucediendo en el país. Por un lado, llegaban a los espectadores discriminados de la esfera pública oficial y transmitían al público de sus regiones problemáticas de carácter nacional y regional, tomando elementos de la cultura popular. Y por otro lado, mostraban a un público mayor la difícil situación en la que vivían las poblaciones en los barrios populares de Lima y en las zonas declaradas en estado de emergencia en el interior del país. Andahuaylas tenía el ejército ahí. La violencia estaba a 30, 40 kilómetros de Andahuaylas y había 500 personas, 1000 personas en el teatro, 1200. Todas ahí disfrutando de unas piezas de teatro, sufriendo al mismo tiempo, unos críticos en la mesa dando cuenta de lo que estaba pasando o de lo que no estaba pasando, y todos conscientes de la importancia del teatro y ninguno consciente del riesgo que corríamos, porque el gobierno pudo bien haber tomado una decisión: metan los presos a todos esos y se acabó. Durante la muestra yo me moría de miedo porque la amenaza de los militares era fuerte, pero incluso varios de ellos se contagiaron. Tal es así cuando después yo llevo el grupo de Carlos Cueva e hicimos una performance en la iglesia, donde la entrada era solamente traer una vela. Y la iglesia se llenó y solamente alumbraban con velas. Y yo miro porque estaba un policía con fal en la puerta y estaba llorando. Se le cayeron las lágrimas, ¿no? Entonces, yo siento que el teatro, que la cultura, querer o no querer, conmueve de nuevo la humanidad, como que toda la rabia se va y surjan otras emociones. Y yo creo que era un momento de que sucedieron muchas cosas. Obviamente eran tiempos convulsos, había constantemente amedrentamientos contra el trabajo que hacía Liv y su esposo. Entonces siempre despertaron sospechas de parte del Estado y sobre todo del Ejército sobre el trabajo, el que había dentro de todos estos propósitos de realizar talleres, de formar grupos, de estimular escritores peruanos, de promover temáticas que nos identificaran en torno a la realidad nacional. Hubo, por lo tanto, en los grupos de teatro y en Motín, un coraje político para entrar en el corazón de la discusión sobre la violencia en el país, hacerlo abiertamente, sin máscaras, con los rostros descubiertos, con los nombres de los grupos y cada una de las personas que formaban los grupos, y en una especie de, una feria extraordinaria de iniciativas y de propuestas para contar en el teatro aquello de lo que no se hablaba en la prensa y aquello que la gente sentía en la vida cotidiana. La 13 muestra constituye un momento clave en el desarrollo del teatro independiente peruano, porque por primera vez aparecen grupos regionales con obras de teatro en quechua, obras de creación colectiva basadas en el análisis de la realidad regional, en donde reflejaban su identidad, cultura, idiosincrasia y lucha por sus derechos, como el grupo Cargullo de esta muestra, José María Arguedas, con su obra Esperanza, dirigida por Liv de Lanoy. Pero como estamos en plena guerra social, en plena convulsión social, empezamos nosotros a montar obras basadas en la idiosincrasia
no conocida del campesino, esa idiosincrasia festiva, esa idiosincrasia de ironía, de sutil ironía, y esa faceta del campesino también alegre, que ya no motosea si no es capaz de hablar muy bien el castellano, pero también es capaz de hablar muy bien su idioma nativo sin olvidarse. Cuando tú querías hablar emociones, estaba el quechua, que después si tú lees una declaración de Clorindo Mato de Turner, ella dice eso, en 1800 y tanto, que el quechua tenía que ser el idioma oficial porque era un idioma que descifraba emociones. Yo no entendía ni la 30% de lo que hablaron, pero yo sentía que era correcto lo que estaban haciendo, ¿no? Porque empezaba a fluir. Nos dábamos cuenta que no solamente los actores podían utilizar la lengua materna en quechua, sino también estaban dispuestos a aportar toda una cosmovisión a ciertas circunstancias que se estaba trabajando en el proceso del montaje, ¿no? Y creo que todo esto fue importante, ¿no? Entonces, hacer que los actores participen en el proceso del montaje más activamente era interesante. No eran actores que solamente estaban esperando la dirección de alguien para actuar en el escenario, ¿no? Que se veía, ¿no? Se mostraba esta discriminación entre ellos, de cholear entre ellos, ¿no? Y sí, es triste, pero que tiene que ver con lo que se veía, vivía, ¿no? De no encontrar formas de respetar tu origen y tu cultura. Ha sido una lucha muy fuerte y muy dura. Los grupos teatrales, con diferencias entre ellos, están en un proceso de afirmación teatral, en un proceso de afirmación como actores, en un proceso de creación teatral para dramatizar las cosas como deben hacerse, para construir una pieza teatral cabal que guste, que haga pensar, que haga llorar y emocionar a la gente. Están sintiendo que es a través de ese lenguaje teatral que se va a afirmar el espacio teatral del grupo y que al mismo tiempo se va a afirmar la independencia del teatro y del grupo. La obra tuvo un gran impacto. Lo hemos presentado en varios pueblos, en el mismo ISPA, y siempre ha provocado mucha consternación, como si uno destapaba una olla, ¿no? Y allí nos dimos cuenta que había muchísima violencia, pero que la gente no se atrevía a hablar. Y así yo descubro, yo voy enterándome, porque por más que uno está en Andahuaylas, yo no era consciente de la magnitud de la violencia. Entonces, en unos ejercicios salió que, por ejemplo, un profesor había sobrevivido 3 simulacros de fusilamiento. Otra profesora había escapado de una matanza, ¿no? Entonces, pero lo hablaron dentro del teatro, afuera no comentaron eso. Entonces, siempre había un código que todo que se hacía dentro del teatro no salía afuera, que era un sitio de confianza y de discreción. Es una muestra de que cuando hacemos teatro no solo estamos haciendo teatro. El teatro arrastra la fiesta de la sociedad, convoca todos los niveles de la inteligencia humana. Los grupos subversivos disputaban el control de los grupos de teatro independiente y si no se aliaban a ellos eran considerados revisionistas, enemigos de la revolución que proponían.
Las instituciones militares del Estado buscaban su desaparición considerándolos subversivos y la llamada izquierda democrática los censuraban porque dejaban de hacer agitación y propaganda o ser líderes juveniles para dedicarse a tiempo completo al teatro. No entendían la relevancia que tenía su profesionalización en el desarrollo del arte y la cultura. El taller de teatro del Centro de Comunicaciones de Villa El Salvador vivía en este contexto y su participación en la muestra con su obra Carnaval por la Vida fue muy significativa. Cuando aparece todo este tema del fenómeno de Sendero y el tema del terrorismo, siento que es una propuesta que viene y que una propuesta que se está confrontando con otra propuesta que era la nuestra. Y era una propuesta que la asumía como mía, es decir, una propuesta que se podían hacer cambios, en ese momento que se podían hacer cambios, que se podían revolucionar las cosas, pero respetando la vida. Y que se podía hacer desde la participación organizada, desde la solidaridad, desde la justicia, se podían construir una sociedad distinta. Fuimos un grupo de teatro bastante ético en lo que hacía y nos forzamos a eso, ¿no? A creer en lo que hacíamos, ¿no? Como en esta cosa tan efímera, tan, digamos, de esta poética que nosotros llevábamos podía producir algo con esta comunidad, con esta gente en términos de narración. La escuela e ir a estudiar teatro no era nuestra posibilidad, nosotros veíamos todo lo contrario, nada con la escuela y nosotros vamos a ser autodidactas y vamos a nutrirnos de aquí, de lo que tenemos, que ya es bastante y bueno, por eso nos comenzamos a acercar a los grupos de arte que sentíamos que eran más cercanos a lo que nosotros queríamos hacer y decir, ¿no? Dentro de la muestra hubo también críticas diversas a la forma y el contenido de las obras presentadas. Estas se pudieron leer semanas después de terminado el evento en el especial Teatro Peruano en Andahuaylas, publicado en los números 53 y 54 de la revista Quehacer de Desco. Estas voces vinieron de la investigadora polaca de la Universidad de Nueva York, Malgorzata Oliaszkiewicz, del periodista y crítico teatral Alfonso Latorre, del antropólogo y periodista Rodrigo Montoya y del dramaturgo y director de esta revista, Cancho Larco, quienes en sus críticas enfatizaban la carencia de técnica teatral, el uso excesivo de las máscaras, la falta de formación teatral o el querer, desde la escena, ofrecer todas las respuestas. No obstante a las críticas, estas mismas personalidades reconocían el esfuerzo de los teatristas y así lo señaló el periodista y crítico teatral Hugo Salazar del Alcázar cuando escribió: en Andahuaylas prevalecieron las tendencias de teatro de grupo, pocos autores nacionales y muchos colectivos teatrales, queriendo decir verdades totalizantes con limitados recursos técnicos y actorales. La muerte está en Villa, están matando en Villa, nadie habla de eso y el grupo de teatro está presentando a la muerte. Pero la muerte, ¿quién es? Es una persona del teatro que tiene una máscara. Y los hombres y mujeres de los grupos de teatro que representan al pueblo de Villas se ponen boca a boca y tiro a tiro con la muerte. Entró el comandante y se paró delante de nosotros, claro, y nos dijo: no van a hacer la obra, no pueden hacerla. Dijo: acá hay gente de Sendero, acá hay gente del ejército. Si alguien saca una pistola y les dispara, no es mi responsabilidad. Eso fue lo que nos dijo. Bueno, si me tengo que morir ahí arriba, me muero tranquilamente, ¿no? O sea, dentro de mi conciencia dije, yo era el primero que salía, pero... Claro, o sea, yo era la muerte. Con botas militares, con eso, o sea, a mí me salía de la bolsa y hacía un monólogo, de inicio. Así que yo esperaba el balazo que nunca llegó, pero yo esperaba y dije, bueno, ya. Ustedes querían tener su voz propia. Y su voz propia viene de un esfuerzo propio y de otro esfuerzo de fuera, ¿no es cierto?, que es el teatro del cuerpo y el teatro de la creación colectiva, ¿no es cierto? Entonces la propuesta de la creación colectiva es sin duda una propuesta de gran envergadura, porque al teatro del director, del autor-director, ustedes le proponen una opción: el teatro de los actores como creadores colectivos. Ese espíritu de cuerpo, ese colectivo,
ese trabajo conjunto, esa forma de debatir y de tomar decisión respecto a lo que va pasando. Eso me parece crucial. La 13 Muestra Nacional de Teatro Peruano José María Arguedas sirvió para crear una voz y cuerpo públicos disidentes del discurso y de la interpretación de la realidad que tenían las élites nacionales, los grupos alzados en armas y la izquierda democrática. Los espectáculos grupales transmitían la necesidad de una reivindicación social y cultural de los grupos tradicionalmente marginalizados. Sí, me parece que en momentos como ahora, donde la crisis es tan profunda en todos los niveles, sobre todo en lo político, es muy importante pensar en cómo podemos creativamente incorporar este elemento de eso colectivo que teníamos en ese momento y que fue muy fuerte, ¿no? Yo creo que ha dejado, yo lo siento como un encuentro feliz, y para mí que era un brote de resistencia contra esta violencia absurda que estaba flagelando el país, más que nada esta zona, ¿no? Y de no sucumbir al miedo. Yo siento eso y de abrir una puerta y una ventana que existe otro mundo.